Bien, gracias. Gracias, gracias. Bien, te falta nada. Buenos días, Claudia. Claudia, al lado ahí cuando dice uno que va a enviar el mensaje, tiene que decir todos. ¿Ya, chiquillo? Carmencita también, que diga todos, porque si no, no vamos a poder ver tus mensajes y quedan en otro lado y me cuesta más después verlos. Catalina también. ¿Ya? Tienen que pinchar ahí encimita y poner todos. Ya, chiquillo, alguien que se esté incorporando, eso, Catalina, alguien que se esté incorporando hoy día, que sea su primera clase. Listo, bien, 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 Carmencita, ahí sí. Hola, vale. Ya, ¿no hay nadie nuevo? ¿Nadie nuevo? ¿Ya somos todos de la familia? Ya, bueno, ahí usted cualquier cosita me van escribiendo, ¿ya? Hoy día vamos con el tema número 8, conducción eficiente, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a trabajar aquí en el fondo? Es cómo nosotros a través de ciertas técnicas podemos ahorrar, ¿ya? Ahorrar combustible, ahorrar dinero, ahorrar en la mantención de nuestro vehículo, ¿cierto? Contaminar menos el medio ambiente y además, chiquillo, la palabra clave aquí es hacer lo mismo con menos. ¿Ya? Esa es la palabra clave. Hacer lo mismo con menos. Bueno, ¿qué es conducción eficiente? Como les decía, es una actitud y aplicación de técnica. ¿Por qué una actitud? Porque también depende de cómo nosotros vamos a conducir, ¿cierto? En conjunto, estas configuran un tipo de conducción que permite obtener un mayor rendimiento energético en su vehículo. Vamos a hablar de varios números, así es que para que vayan tomando notita ahí. Ya, la conducción eficiente, ¿cómo incide en el consumo? Menor costo de viaje, menor costo de mantenimiento. Diversos estudios, chiquillos, realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética han demostrado de que aplicar técnicas de conducción eficiente nos van a permitir reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. Ya, ahí está el primer número, entre un 10 y un 15%. ¿Ya? Que es bastante. Ahora, chiquillos, salga siempre con tiempo. También aquí es una palabra clave, salir con tiempo. ¿Por qué? Porque de esta forma voy a poder planificarme, buscar rutas, ¿cierto?, que estén menos congestionadas y de esa forma también voy a llegar más rápido, porque no siempre las rutas más cortas son las más rápidas, ¿cierto? A veces son las que están más congestionadas. Utilizar el GPS para planificar el viaje. Recuerden que tenemos ley no chat, por lo tanto, esta planificación se tiene que hacer antes que yo me ponga en movimiento en mi vehículo, ¿ya? Chiquillos, cuando nuestro vehículo va cargado, ¿cierto? Ayer hablamos sobre las cargas, cuando va cargado, más fuerza tiene que hacer, ¿cierto? Mayor fuerza. ¿Y eso en qué se traduce? En un consumo mayor de combustible. Yesenia dice, hola profe, buenos días, paso para darle las muchas gracias por entregarnos todas sus experiencias y conocimiento. Ayer di el examen, aprobé con 38, maravilloso, Yesenia. Me siento muy feliz por mi logro y dar las gracias a usted y desearle que Dios la bendiga. ¡Ay, qué linda noticia, Yesenia! Muchas, muchas gracias a ti por haber confiado en nosotros. Y queda menos, ¿cierto? Así es que a darle nomás, Yesenia, en lo práctico y gracias por tus palabras también. Yo feliz de contribuir a sus objetivos. Qué bien que se sienta orgullosa de usted misma, ¿cierto? Aquí todos pueden lograrlo. Y mire, no te equivocaste en ninguna. Muy, muy bien, Yesenia.
Ánimo nomás. Bueno, si puedes, el viernes, acuérdate que este viernes también nos toca ver la pauta del examen práctico, si es que quisiera ingresar, ¿cierto? Aquí bienvenida. Ya te digo, entonces si nosotros nuestro vehículo está más pesado de lo que corresponde, va a necesitar más fuerza y eso se va a traducir en un gasto mayor de combustible, ¿ya? Ahora, si aquí entre estas dos personas, ¿quién se va a cansar menos en llegar a la cima? A ver, ¿quién se va a cansar menos en llegar a la cima? El de la derecha, ¿verdad? El de la derecha porque no lleva ninguna carga. Y el que se va a cansar menos, obviamente, va a requerir menos esfuerzo, ¿cierto? Y esto se traduce en menos consumo. Más carga, más consumo. Menos carga, menos consumo. Así que no es lo mismo que un auto vaya con solo el conductor a que el auto vaya lleno de pasajeros, ¿cierto? Así es que, ojo. Ayer también hablamos sobre la aerodinámica, ¿cierto? Si yo cargo mucho mi vehículo aquí arriba, se va a generar una resistencia al viento. Hola, Marcia. Es como que nosotros queremos ir hacia adelante y el viento nos tira hacia atrás, ¿cierto? Obviamente ahora hay portaequipajes que cortan el viento porque son así como en punta, pero muchas veces no tenemos portaequipaje y vamos a cargar nuestro vehículo de esta forma. Y ahí sí que se va a generar más aerodinámica. ¿Ya? Chiquillo, ojo que la palabra es aerodinámica, sale mucho por ahí termodinámica y eso no tiene que ver con el aire, ¿ya? Es solo para que ustedes se confundan. Son solo palabras distractoras, ¿ya? El consumo puede incrementar por sobre un 20% en carreteras, ¿ya? O sea, obviamente esto va a afectar, mientras más velocidad llevemos, más se va a generar esta resistencia al viento. ¿Ya, chiquillo? Así que, ojo, hasta un 20% más podríamos gastar. Imagínense, gastamos por peso, por carga, por aerodinámica, eh, un montón de cosas que gastamos. Cuando venía camino a mi trabajo, vi un camioncito que llevaba toda la carga atrás y se veía levantada la parte de adelante. Así, ¿cierto? Pésimo, pésimo, porque no está bien distribuida la carga, ¿cierto? Y eso es muy peligroso. Ahora a usted yo creo que todo les llama la atención, ¿cierto? Hay que estar observando todo lo que pasa. Controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Ya, chiquillos, ¿cada cuánto tiempo tengo que controlar la presión de aire de los neumáticos? Vamos recordando. Eso, olvida, mal distribuida y más de lo que corresponde, ¿cierto? Cada 2 semanas, muy bien. Primero, siempre si le aparece según lo que indique el manual del fabricante o cada 2 semanas. ¿Ya, chiquillos? Así es que ahí, ojo, ojo con eso. Y, perdón, chiquillos, espérenme. Me olvidé poner mi teléfono en silencio. Ahí sí. Ya. Y el aire se revisa en frío, ¿ya? O sea, antes de iniciar un viaje, ahí tenemos que revisarlo. Ahora, chiquillo, nosotros tenemos que mantener nuestro aire, ¿cierto? Según la medida que nos indican. Si a mí me indican que tengo que tener 40 PSI de aire, tiene que ser 40, nunca puede ser menor, nunca, nunca, ¿ya? ¿Qué pasaría si yo tengo 35? ¿Cuánto es menos de lo que corresponde? Si es que mi vehículo fuera con 40, ¿cuánto estoy por menos de lo que corresponde? Estoy 5 PSI menos, ¿cierto? Entonces, si yo estoy por 5 PSI menos,
Chiquillo, incluso yo puedo incrementar el consumo de combustible en un 3%. O sea, solo por tener menos aire del que corresponde. ¿Se entiende, chiquillos, eso? ¿Ya? Entonces tiene que ser el adecuado. Ahora, si yo llevo más carga, se sugiere que le podamos poner un poquito más de aire, ¿cierto? Entonces ahí, ahí sí. Claro, pero lo indica el vehículo. Ya, entonces se entendió esto. Después nos vamos a mantención, ¿cierto? Siempre tenemos que mantener tener todas nuestras mantenciones, ¿cierto? Al día. ¿Cada cuánto más o menos, chiquillos, se sugiere una mantención al vehículo? ¿Cada cuánto más o menos, chiquillos, debemos hacer cada año, ¿cierto? Miren, cuando uno compra un vehículo nuevo, le dicen que cada 10.000 kilómetros o cada un año más o menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el vehículo tiene muchos filtros y aceites también, ¿cierto? Que hay que rellenar, hay que cambiar. Entonces, un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. ¿Por qué lo puede incrementar? ¿Alguna de ustedes ha pasado el aceite usado por un colador? No sé, al menos yo lo he hecho antes de botarlo, lo he hecho a una botellita, ¿cierto? Entonces, al principio pasa súper bien, pero en la medida que el colador se va tapando, ¿cierto? Ya cuesta más que pase ese aceite, ¿verdad, chiquillo? Entonces, la medida que cuesta más que pase ese aceite, en el vehículo las bombas trabajan mucho más y por eso que se consume más combustible, ¿ya? Y lo mismo ocurre con el filtro de aire sucio. O sea, también lo podemos, los que tengan piscina y saquen el filtro de las piscinas, de las bombas, horrible, ¿cierto? Hola, Constanza. Entonces, ahí, chiquillos, puede reducir el rendimiento en un 1,5%. Laura y Constanza, también tienen que poner a todos ya el mensaje, porque dice anfitriones y panelistas. Entonces tienen que pinchar ahí y que el mensaje se mande a todos. ¿Ya, chiquillas? Porfa. Dime, Constanza. Ahí sí. Dígame nomás. Ya, entonces, en este caso de aire sucio, se puede reducir el rendimiento en un 1,5%. ¿Ya? Encienda el motor sin pisar el acelerador. Chiquillos, ¿qué tenemos que pisar cuando encendemos el motor? ¿Qué es lo que se pisa cuando encendemos el embrague, ¿cierto? Bueno, el freno también, pero el embrague para que dé contacto nuestro motor, ¿cierto? Pero el acelerador no. Ya se dice que si uno hace esto, consume mucho más combustible. Y no debería ser tampoco. Ya al conducir, acelere siempre de manera suave. A ver, la Connie dice, sabe que cuando hago las pruebas de ítem, hay veces que me equivoco solo en tres, pero no me sube el porcentaje. Mira, yo te voy a explicar algo, Constanza, ¿ya? Y para que aquí aprovechen también otras personas de comprenderlo. Espérame. Voy a poner aquí para que se pueda ver bien. Ya, chiquillos, ustedes hacen un test de 35 preguntas, ¿cierto? Siempre. Ya, supongamos que, ya voy a inventar números nomás. Supongamos que la hicieron, se equivocaron en dos, ¿ya? Y les dio un 5% de avance. Pero resulta que después vuelven a hacer 35 preguntas más, ¿cierto? Pero esas 35 preguntas, chiquillos, no son todas diferentes.
De esas 35 puede que aparezcan, por ejemplo, 20 que aparecieron antes, más 15 nuevas, ¿ya? Y supongamos, por estas 20 que ya ustedes habían contestado bien anteriormente, no les va a subir porcentaje, porque fueron bien contestadas. Solo podría subirle por las 15 nuevas. Y ahora, si ustedes se equivocan dentro de esas 15 nuevas, supongamos se equivocaron en 5, en el fondo solo aumentan 10 preguntas buenas más. Entonces, a lo mejor les va a subir un 6%, porque tienen que pensar que son más de 1000 preguntas. ¿Se entiende, chiquillos? Después van a volver a hacer otro test con 35 preguntas más. Pero como cada vez vamos haciendo más preguntas, puede ser que ahora me salgan 5 diferentes y las otras 30 las contesté anteriormente bien. Entonces ahora a lo mejor me va a subir de nuevo un 1%. ¿Se entiende, tío? Por eso que no sube tanto. Uno piensa que por test le va a subir harto, pero depende de las preguntas nuevas y que no nos equivoquemos, ¿cierto? Eso. Y recuerden que mientras más avancen, menos preguntas nuevas van a haber. Menos preguntas nuevas van a haber porque es más complicado, porque ya tenemos un banco de preguntas con las que ya hemos trabajado, ¿cierto? Sí, tienen que ver ahí todo, hagan los test inteligentes, porque los test inteligentes les van a arrojar solo preguntas que a ustedes les cuestan más. Ya, yo sé que es más difícil, pero en la medida que logren hacerlo también les va a subir el porcentaje. El test inteligente, al final se los muestro cómo llegar al test inteligente, ¿ya? Ya, al final. Ya, chiquillo, entonces aquí ya hablamos de esto. Conduzca siempre velocidad óptima, ya no exceda la velocidad ni nada. ¿Por qué? Se dice que, supongamos yo voy a 50 kilómetros por hora, ¿ya? Y voy a mi trabajo y llego en 40 minutos. Ahora, digo, hoy día quiero llegar más temprano. Yo he hecho 140 y me siguen saliendo nuevas. Bien, porque acuérdense que esto es al azar, ¿cierto? Aleatorio. 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto incrementé mi velocidad, chiquillo? Porque yo digo, hoy día quiero llegar más temprano. ¿En cuánto aumenté la velocidad? En 10 kilómetros, ¿cierto? Solo en 10 kilómetros. A ver, dice, profe, los test por municipalidad no conviene tanto hacerlo. O sea, en el fondo, tienes que hacer de todo un poquito, pero como yo logré avanzar mucho más fue haciéndolo tema por tema, ¿ya? Eso. Ya. Entonces, chiquillo, incrementé solo 10 kilómetros, aumenté 10 kilómetros mi velocidad y saben ustedes que en el fondo voy a llegar en 38 minutos. Si es que no es mucho lo que se gana, chiquillos. Si yo incremento 10 kilómetros más mi velocidad, no es mucho lo que se gana en tiempo y al contrario, van a gastar un 10% más de combustible. ¿Por qué sucede esto? Porque en la ciudad nosotros vamos a una velocidad constante y además no arriesgamos, ¿cierto? En la ciudad conducimos a una misma velocidad constante. No, no es constante, ¿cierto? Como dice, hay semáforos, hay intersecciones que no son cruces no regulados, hay pasos peatonales, ¿cierto? Entonces, en el fondo, aceleramos, frenamos, aceleramos, frenamos, aceleramos, frenamos, ¿cierto? Se han dado cuenta que a veces hay personas que van así, como muy rápido, y finalmente no, claro, y todos llegamos al semáforo más o menos en el mismo tiempo. Pasa también con las bicicletas, de repente uno va en bicicleta, o sea, en auto, y alguien va en bicicleta y después igual más allá lo encontramos. Y eso que va en bicicleta y nosotros en auto, pero a nosotros nos cuesta más porque vamos deteniéndonos, ¿cierto? Entonces, solo nos estamos arriesgando. Susana dice, profe, ¿cómo puedo saber en la prueba de la MUNI cuáles son las preguntas? ¿Te aparece, Susana? Ya va a aparecer, por ejemplo, puntaje doble o un punto o doble. ¿Ya? Por lo general va a aparecer solo los que tienen doble puntaje. Pasa cuando uno va caminando también.
Me acuerdo que una vez estaba en Villarrica, Pucón, por esos lados, que en el verano, no sé, bueno, usted, alguno vive por allá, yo sé, o que van a visitar, chiquillos. Había un taco, pero tan, tan grande, estoy hablando hace hartos años atrás, ahora yo creo que es peor. Y me bajé del auto, yo no iba conduciendo y caminé, caminé, caminé y llegué mucho más rápido. Es horrible, horrible porque justo se hace como ingresa otro camino ahí, no sé cómo se llama esa avenida principal que uno va de Villarrica a Pucón, y pero es horrible. ¿Ya? Entonces finalmente estaba tan desesperada dentro del vehículo que mejor, mejor me fui caminando. Ahora es peor en verano, sí, pues ahora me imagino porque mucha más gente va. Yo hablo hace como unos 10 años atrás, imagínense. Ya, entonces, chiquillo, no incrementar la velocidad no sirve de nada. Solo ese incremento me va a servir en la autopista porque la autopista es constante, ¿cierto? Ahora, pregunta también un tips. Mientras más velocidad tengamos, nosotros más gases tóxicos emitimos, más contaminantes, ¿ya? Así que, por un lado es algo bueno, nos ahorramos, pero por otro también contaminamos. Tenía entendido que las de alcohol, droga y retención son las de doble puntaje. Sí, puede ser porque son las más complejas, ¿ya? Pero aparecen, ¿ya? Y de todos los temas igual hay alguna compleja. Por ejemplo, los de, también puede ser los del tema de estadísticas, de cuánta gente fallece en Chile, cuánto accidente, siniestro y todo eso, ¿ya? Ya, ¿qué es lo que es esto, chiquillos? La caja de cambio, ¿cierto? Por lo general es así, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, reversa. Hay algunas cajas de cambio que aquí tienen sexta, ¿cierto? Pero por lo general es así. En los test inteligentes salen más difíciles las preguntas y sin revisión. Sí, Elvira, porque ahí genera un test especial para todo lo que a ti te ha costado. Por eso que es inteligente, lo hace especialmente para ti. ¿Ya? Entonces, igual es bueno hacerlo. No siempre, ¿cierto? Hay que ir variando de todo un poquito. Ya, chiquillo, el tacómetro 0, 1, 2, 3, 4, no sé si, no me acuerdo, chiquillos, si llega a 5 o a 4, ¿ya? Pero mientras, si yo presiono el acelerador, el tacómetro, la aguja va a ir avanzando, ¿cierto? Va a ir avanzando, avanzando. Que nunca pase las 2500 revoluciones, ¿ya? Nunca, nunca. Si pasa las 2000, de hecho, aquí es como lo ideal, 2000. Si pasa las 2500 revoluciones, ¿qué significa? ¿Qué deberíamos hacer si pasa las 2500 revoluciones? Cambiar la marcha. Bueno, hay dos, ¿cierto? Como dice Sofía, o bajar la velocidad, porque estamos a una velocidad que no corresponde con la marcha, o cambiar la marcha, ¿cierto? Claro, porque si nosotros estamos acelerando es porque queremos ir más rápido. Y si queremos ir más rápido, tenemos que ir con la marcha que corresponde. ¿Ya, chiquillo? Entonces, si pasa a los 2500, el motor va a sonar, ¿cierto? Tal vez ahora no se den cuenta mucho de este ruido. Antiguamente decían, el motor te pide la marcha. Yo no entendía qué significaba. Ahora con los años ya puedo entender, ¿cierto? Porque uno siente el vehículo diferente y ahí es cuando dice, uy, no estoy en la marcha que corresponde, porque a todos nos pasa siempre, ¿ya? Entonces, siempre llevar la marcha que corresponde. Ahora, otra forma también que me enseñaron a mí es como, si voy sobre 20, bueno, entre 10 y 20 kilómetros por hora, pongo segunda. Si voy, supero los 30 kilómetros por hora, tercera y así, ¿cierto? Entonces, también es otra opción, ¿ya? Y ahí sobre 50, ¿cierto? Es de quinta hacia arriba. Y vehículos que tienen secta puede ser de 70 kilómetros hacia arriba.
¿Ya? Ahora, como nosotros subimos velocidad y vamos aumentando marcha, también se puede frenar con la caja de cambio, chiquillo. ¿Ya? Si yo voy disminuyendo la marcha de quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, se va a frenar el vehículo con el motor. Algunos de ustedes que ya esté haciendo práctica o haya visto, a lo mejor presenciado, si uno se equivoca, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estoy en cuarta y en vez de pasar a quinta, pasé a tercera. ¿Alguien sabe lo que ocurre? ¿Qué sentirían ustedes en el auto si en vez de subir la marcha la bajan? Ya, un ruido se chupa, como dice ahí, ¿cierto? Es como que pega un tirón, ¿ya? Eso es lo que pasa. Entonces, bien, claro, un jalón ahí, como dicen. Entonces, eso pasa, no es malo. Lo que es malo es que yo esté acelerando porque yo en el fondo me equivoqué, ¿cierto? Subí y quería subir, pero en vez de subir, bajé. Pero si yo no acelero, obviamente este tirón va a ser mucho menor. Y no pasa nada malo, solo que el motor está frenando. ¿Ya, chiquillo? Entonces, no pasa nada malo. De hecho, se recomienda, es una de las técnicas de conducción eficiente, frenar con el motor. Ya. Pregunta, claro, pero en realidad no, bueno, depende, pues, Susana, ¿cierto? Porque si yo quiero frenar, estaría bien, pero si yo quiero aumentar la velocidad, ahí está mal, porque me equivoqué, ¿cierto? Hola, Leonardo, tranquilo, tranquilo. Si yo voy en quinta, por alguna razón, ¿podría después pasar a segunda? Estoy bajando el cambio. ¿Se podría? Disculpado, Leonardo. Se podría. Si voy en quinta, va a pasar en algún momento a segunda. Bien, sí, ¿cierto? Porque supongamos que vamos en nuestro recorrido, ¿cierto? Ya, a 50 kilómetros por hora y vamos en quinta. Entonces llegamos aquí a un lomo de toro. ¿Ya? Lo voy a dibujar así. Entonces voy y voy disminuyendo, ¿cierto? Entonces disminuí la velocidad y ahora para pasar el lomo de toro, ¿qué marcha tendría que ocupar? Segunda, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, esta es una situación. Entonces ahí voy disminuyendo y disminuyo, paso a segunda y luego empiezo a aumentar mi velocidad. ¿Ya? Ahí no hay ningún problema, chiquillo. El problema sería que no lo deberíamos hacer es al revés, o sea, de segunda a quinta. ¿Ya? Pucha, Leonardo, por eso no te había visto ahí. Espero estés bien. Ya, ¿por qué de segunda a quinta no es lo adecuado? Porque quiere decir que usted anduvo mucho rato en segunda, le exigió demasiado al motor y luego se dio cuenta que necesitaba quinta, ¿cierto? Entonces, imagínese, condujo a 30, 40, 50 kilómetros en una marcha en segunda. O sea, le exigió demasiado, demasiado al motor. Ahí sí podríamos tener consecuencias. ¿Ya? Entonces, eso sí que no trate de evitarlo. Evite exigir al motor. Siempre ojalá usar marchas altas a bajas revoluciones. Ya por eso que no tenemos que pasar las 2500 revoluciones. Mantener siempre una distancia prudente, ¿por qué? Porque eso me va a evitar frenar y acelerar constantemente, que es donde más se consume, ¿ya? Combustible. Mientras menos frenemos y aceleremos o lo hagamos de manera suave, vamos a reducir el consumo. Evite frenadas de último minuto, ¿cierto? O sea, programe su frenada, prográmela. Si usted ve a lo lejos un semáforo, trate de detenerse antes. El motor le va pidiendo la marcha. Ve, Leonardo, ya sabía. Si frenamos a últimos minutos, solo nos vamos a exponer y además vamos a gastar más, ¿cierto? No vamos a ahorrar.
Ventanas arriba o abajo, cerradas o abiertas. Cerradas, ¿cierto? Porque ayer hablamos que ingresa el auto, si yo llevo las ventanas abajo, ingresa el viento y eso me va a tirar hacia atrás. Entonces va a generar esta resistencia o el efecto paracaídas, ¿ya? Que es como cuando se lanza un paracaídas, ¿cierto? Y el aire ingresa acá y de cierta forma me frena, ¿cierto? Me frena la caída. Bueno, pasa lo mismo con nuestro vehículo, ¿cierto? Si tenemos aquí las ventanas abiertas, el aire ingresa por las ventanas y me va a tirar hacia atrás. Entonces eso va a llevar a un mayor consumo de combustible. ¿Qué más? El aire acondicionado también, chiquillos, si no se usa de forma racional, también gasta, ¿ya? Pero esto es en exceso, hasta un 20% en condiciones extremas, ¿ya? Supongamos que lo tengamos siempre al máximo. Obviamente uno al principio, a lo mejor dependiendo de la época, lo ponemos un poquito al máximo, pero después lo bajamos. ¿Qué es más eficiente? ¿Qué es más eficiente? ¿El aire o las ventanas? ¿Usar el aire o tener las ventanas abiertas? El aire, ¿cierto, chiquillo? Siempre el aire acondicionado va a ser más eficiente. Nos va a hacer consumir mucho menos combustible que la ventana, ¿ya? Además que nos exponemos también con las ventanas abiertas. Obviamente, chiquillos, la ciudad no es lo mismo, porque la velocidad al tener la ventana abierta no es lo mismo que en autopista. Ya esto siempre hablando en velocidad, pero también en la ciudad nos exponemos a que nos puedan incluso hasta robar, ¿cierto? Si te detienes por más de un minuto, apaga el motor. Ya, apréndanlo bien esto, porque es una sugerencia. Uno, vamos a ahorrar combustible y lo otro, vamos a contaminar menos el medio ambiente. ¿Ya? Adelanta solo si hay suficiente distancia para evitar riesgo. Prioriza tu seguridad y evita el estrés. Chiquillo, el estrés es un factor, pero muy negativo a la hora de conducir y provocan muchos siniestros. Nuestra forma de conducir, ¿cierto? Va a afectar todo esto. Y en vez de una conducción eficiente, vamos a gastar mucho más, porque vamos a frenar encima, vamos a acelerar, ¿cierto? Entonces, no contribuye a nada. Ya, chiquillos, entonces nos vamos a hacer ejercicio. Les voy a mostrar cómo ingresar a los test inteligentes. Atentos. Ya, usted ingresa a su página. Aquí, chiquillo, en exámenes. ¿Ya? Exámenes, clase B. Están exámenes del conductor, ¿cierto? Están los test inteligentes, están los test por tema. Y aquí abajito también están las preguntas más fáciles, más difíciles. Últimas preguntas de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, miren. Ya. Y aquí en los test inteligentes, chiquillos, hay de todo. Si usted comienza un test inteligente, ese test está especialmente generado para usted, ¿ya? Con todo lo que más le ha costado. ¿Ya? ¿Les parece? Vamos entonces ahora por temas, ¿cierto? Estamos en el 8, conducción eficiente. Aquí traten de no acostumbrarse al modo aprendizaje, ya modo examen también, porque si no, después cuando vayan a la municipalidad les va a generar mucha ansiedad. Modo aprendizaje. Ya te digo, vamos. El empuje que el aire ejerce sobre el vehículo que está en movimiento, ¿a qué afecta?
Bien. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que aparece esta palabra muchas veces y eso no tiene que ver, ¿ya? Si aparece aerodinámica, sí, pero eso no. ¿Qué es la eficiencia energética? Hacer lo mismo de siempre gastando menos. Muy bien. ¿Cómo usted puede contribuir a un mejor medio ambiente al conducir? Multirespuesta. Por ejemplo, la municipalidad en vez de aparecer multirespuesta le va a salir que doble puntaje. ¿Ya? Todas dicen, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien, acelerando suavemente, no frenando sin necesidad, aprovechando la velocidad del auto. Chiquillo, aquí quiero detenerme un poquito. Aprovechando la velocidad del auto. Esto aquí, súper importante. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros vamos llegando a un semáforo, tal vez podemos dejar de acelerar y el auto va a ir solito, ¿cierto? Hasta que lleguemos al semáforo y nos detengamos. Eso es aprovechar la velocidad del auto. O sea, no estamos acelerando, no estamos gastando. Pero no es lo mismo que si yo bajo una pendiente, por ejemplo, y pongo el vehículo en neutro. Yo digo, ah, me voy con el vuelito. No es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo bajo una pendiente y pongo el vehículo en neutro o lo apago, chiquillo, solo voy a perder el control del vehículo, ¿ya? Eso jamás lo haga. Aprovechando, dejándolo rodar más, es solo en caso que vaya llegando a un lugar y no necesite acelerar. Y bajar la vela, como decían antiguo, lo antiguo. Hola, profe, hoy tuve mi examen teórico y lo aprobé. ¡Oh, Rodrigo, bien! Muchas gracias por sus clases y su enseñanza. No, vamos a perder a dos personas hoy día. Ya, pero está bien, está bien. Felicitaciones, chiquillo, Rodrigo. Espero que le vaya muy bien en el examen práctico. Claro, o sea, puede ser que el doble puntaje sea porque es más compleja la pregunta, porque ya no hay muchas multirespuestas en la municipalidad, las están sacando, ¿ya? Entonces puede ser porque es más compleja el tema. Ya, así es que está aclarado eso de la velocidad, chiquillo. Rodrigo, el viernes, acuérdate que este viernes tenemos la clase de la pauta del examen práctico por si te interesa, ¿ya? Ya. ¿Cuál de las cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas en relación al cambio de aceite de un vehículo? Esta no es multirespuesta, estamos hablando de cuál o cuáles son verdaderas. Cambio de aceite. La C, dicen ustedes. Muy bien. A ver, la A decía, los cambios de aceite son mayormente innecesarios. No, al tiro descartada. Si se realizan cambios de aceite con mayor frecuencia, la estipulada por los fabricantes, el sistema de lubricación aumentará el rosa. No, ¿cierto? Ya. Entonces tiene que hacerse con la frecuencia que indica el fabricante, ¿verdad? ¿Cuál de estas afirmaciones no ayuda a la conducción eficiente? Ojo cuando sea negación o falso. ¿Cuál de estas afirmaciones no ayuda a la conducción eficiente? A, dicen, ¿sí? Encender el motor pisando el acelerador. Muy bien. En las bajadas, es recomendable enganchar el vehículo en marchas apropiadas para así.
¿Por qué tenemos que bajar en las marchas apropiadas? Acuérdense, pista, ¿qué les dije yo que se podía hacer al bajar marchas? Ah, me cambiaron. Ya, hay de todo un poquito, a ver. Ya, la última que me conteste. A ver. Ya, B. El último dije, B. Incrementa, chiquillos, la capacidad de frenado. Acuérdense que yo les dije que al bajar marchas podíamos frenar con el motor, ¿cierto? Y eso me va a permitir incrementar la capacidad de frenado y cortar la inyección de combustible, ya por un momento. Entonces va a ser mucho más eficiente bajar con el cambio apropiado, ¿ya? Y así voy con una velocidad lenta, bajar en una marcha más baja, ¿cierto? Aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Bien. ¿Cuál de las siguientes medidas es más efectiva para disminuir el consumo de combustible de un vehículo? ¿Cuál de las siguientes medidas es más efectiva para la dicen? A o B. B, evitar aceleraciones bruscas e innecesarias, ¿cierto? El tiempo frío es necesario calentar el motor. Chiquillo, hoy en día, aprovechando leer esto, antiguamente la gente dejaba encendido el motor mucho rato, ¿cierto? Porque tenía que calentarse. Ahora esto existe. Ahora no, ¿cierto? Antes sí, pero ahora no, porque ahora los vehículos vienen con ventiladores, ¿cierto? Todo eso. Dar a los neumáticos una presión de inflado inferior. Nunca tiene que ser menos, ¿cierto? Claro, más tecnología. ¿Es necesario accionar el acelerador al dar arranque al vehículo? Tengo entendido que no, Sandra, pero yo no, nunca he manejado un vehículo con petróleo. Lo voy a consultar, ¿ya? Porque ahí no me manejo así al 100, pero yo tengo entendido que no. Lo que sí hay motores que se demoran mucho en apagarse. Uno los apaga y siguen como funcionando un buen rato. ¿Qué se gana con la conducción eficiente? Menos gastos en mantenimiento. Bien. Porque si yo cuido mi vehículo, obviamente se va a cuidar más, pues, y cada vez que le haga una mantención no va a ser una mantención así como de gastos, tanto, porque igual se gasta, ¿cierto? Un vehículo con un buen mantenimiento, ¿qué provoca? Con un buen mantenimiento, consume menos combustible. Bien. ¿Por qué es conveniente conducir con una marcha alta? Para consumir menos combustible, ¿cierto? Porque las marchas bajas le dan fuerza al motor, las bajas, y al darle fuerza necesitan más combustible, ¿cierto? Entonces con marchas bajas se consume más. Un correcto mantenimiento del vehículo puede llegar a reducir el consumo de combustible. Te dicen, sí, ayuda a reducir el consumo de combustible. Bien. Son medios de ahorro
equivocadas, o sea, medidas, perdón, de ahorro equivocadas. ¿Cuál sería una medida de ahorro equivocada? Bajar pendiente en punto muerto, neutro, ¿cierto? Sin marcha o sin contacto, chiquillo. Si usted apaga el motor y se tira por un cerro, créame que va a chocar. ¿Por qué? Porque el vehículo no se puede, el volante no se puede maniobrar, queda bloqueado, ¿ya? Se bloquea el volante, se bloquean los frenos. Así que nunca, nunca, chiquillos, jamás hagan eso. Claro, antes de iniciar un viaje es importante todas las alternativas. Preparar la carga, revisar la presión de los neumáticos, planificar el viaje. Chiquillos, si les sale alguna pregunta, ¿qué es más importante? ¿Revisar los frenos o los neumáticos? No, pero si tuviera que elegir alguna, los frenos, los neumáticos. Los neumáticos, chiquillos, los neumáticos son más importantes que los frenos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque frenar, yo podría frenar con marcha, con el motor, con la caja con el freno de manos, también me puede ayudar. Pero si un neumático está liso o está sin aire, me puede provocar un siniestro. ¿Ya? Por eso, en caso que por ahí aparecen algunas preguntas así. No es que no los tenga que revisar, pero es como prioridad. Con viento fuerte, ¿qué debe hacer para corregir las desviaciones de las trayectorias del vehículo? Claro, no me van a servir de nada los frenos si los neumáticos están malos, ¿cierto? Sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento. Muy bien, siempre contra el viento, ¿ya? Hacerle el gallito ahí. Mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. ¿Verdadero o falso? Bien, verdadero, verdadero. Los filtros de combustible sirven para que las impurezas lleguen al circuito de inyección, ¿cierto? Los filtran, así como que los colan, ¿verdad? Al conducir un vehículo con carga en el portaequipaje, ¿cuál es la responsabilidad principal del conductor? Asegurar que la carga esté bien sujeta, ¿cierto? Sin sobrepasar dimensiones ni poner en riesgo a otros. Bien. En un largo viaje de vacaciones, ¿es recomendable bajar la presión de los neumáticos? Chao, chao María, nos vemos en la noche. Que tengas un lindo día. No, ¿cierto? Es necesario mantener la presión indicada por el fabricante. Jamás, chiquillo, tiene que ser menos, nunca. Si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura de un neumático está desgastado excesivamente, ojo que esa es una palabra clave. Se debe, ¿a qué se debe esto? ¿Qué debemos hacer? A ver, algunos dicen, tener cuidado con la utilización de los frenos porque tal desgaste es debido al continuo bloqueo de las ruedas. No se debe a los frenos, chiquillos. Ya. Corregir el ángulo de caída ya que es insuficiente, pero fíjense en la palabra acá. Veamos la pista. Ángulo de caída excesivo. Aquí, ¿ya?
Chiquillos, cuando le aparezca esta pregunta, si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastado excesivamente, debemos corregir el ángulo de caída, ¿ya? Eso, chiquillos, pasa porque se desalinea el vehículo. ¿Cuándo se desalinea el vehículo? Por ejemplo, cuando chocamos contra las cunetas, ¿ya? A muchos nos pasa. Hasta el día de hoy yo de repente, imaginen, llevo años conduciendo y igual a veces me subo a alguna cuneta porque uno no calcula bien, ¿cierto? El virar en algunas calles está más, como más, no tan redondito, entonces eso es complicado. Veamos. Marcas de desgaste en la banda de rodamiento. Bueno, es que aquí hay varias marcas, ¿cierto? Tendríamos que ver todo el video. Pero en el fondo eso. A veces hacen cambio de neumático y no hacen alineación. Claro, también. Ahí cuando el neumático se gasta de forma dispareja es porque hay que hacer una alineación, ¿cierto? ¿Cada cuánto es necesario revisar la presión de los neumáticos? C, ¿cierto? En la frecuencia recomendada por el fabricante o al menos cada 2 semanas. Las marchas más bajas tienen menor consumo de combustible. ¿Verdadero o falso? Totalmente falso, ¿cierto? Las bajas tienen más consumo. ¿De qué manera podemos ahorrar combustible? Usando adecuadamente la caja de cambios. Si se detiene por más de 1 minuto, ¿qué se recomienda? Apagar el motor. Chiquillo, el líquido de freno se consume, se gasta. No, ¿cierto? Si el líquido de freno fuese menor al que corresponde, quiere decir que hay una fuga por ahí y podemos quedar sin frenos. ¿Por qué es importante usar zapatos apropiados cuando conduce? Para tener un adecuado control en los pedales. Muy bien. Si usted usa taco, le puede quedar incluso enganchado en el pedal, ¿cierto? Muy peligroso. Reducir nuestra velocidad manteniendo un cambio puesto. ¿Qué efecto producirá? Multirespuesta. Ya, una pista, dos son correctas. Espérame. Reducir nuestra velocidad manteniendo un cambio puesto, o sea, con la caja de cambio. ¿Qué efecto producirá? Acuérdense que ya habíamos visto ahí arriba la palabra. Incrementa la capacidad de frenado, ¿cierto? Y aumenta el consumo de combustible o lo disminuye. Ahí ve, ¿cierto? Acuérdense que frenar con la caja de cambio disminuye el consumo de combustible. ¿Ya? Entonces, A y B, chiquillos. Dióxido de carbono, ¿qué produce? Bien. Efecto invernadero, ¿ya? Si caen gotas de agua por el tubo de escape después de un arranque en frío, significa que caen gotitas blancas. No hay ninguna avería, ¿cierto? Es vapor de agua que lleva los humos que se condensa. Muy bien. La primera señal de intoxicación con el óxido de carbono es, o monóxido de carbono, la misma palabra, vómito y dolor de cabeza. Si usted siente esto, acuérdense que no tiene olor y no tiene color. Si usted siente esto, tiene que salir del vehículo, respirar, ¿cierto? ¿Qué factor influye en el consumo de combustible? La aerodinámica del vehículo, ¿cierto? Bien.
¿Qué afirmaciones pueden ser perjudiciales para la conducción eficiente? Multirespuesta. ¿Qué perjudiciales? Todas, pero llevar marcha alta es perjudicial. O sea, yo les pregunto. Ya, entonces dejamos A y B. Claro, ojo con esta, ¿ya? Porque estamos hablando de perjudicial y llevar marcha altas no es perjudicial. Al contrario, pues está, ¿cierto? Corresponde a una técnica. Al subir una cuesta en un cambio de velocidad no adecuado, ¿qué se puede producir? C, dice Elvira, ¿sí? Exceso de consumo de combustible. Muy bien. Una conducción es eficiente, ¿para qué sirve? Bien, reducir el consumo y además para reducir la contaminación y evitar siniestros. La última, la última. ¿Cuál es la base para una conducción eficiente? Practicar una conducción segura. Bien, chiquillos. Súper, súper bien. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué notas se ponen? ¿Aprendieron? ¿Van avanzando? Sí, un 4. Ya, pero estamos avanzando, estamos avanzando. Leonardo se puso un 7. Me fue mal, pero lecciones aprendí. Ya, pero de los errores uno aprende, ¿sí o no? Pues no se les va a olvidar más las que se equivocaron. Más segura, bien. Ya, chiquillos. Nos vemos en la noche si quieren incorporarse nuevamente o mañana. ¿Ya? Recuerden que durante el día también hay otras clases para que se incorporen. Bien, Susana, éxito. Nos vemos, entendí un poco más. Bien, Valentina. Eso es lo importante, aunque sea de a poquito, igual como el porcentaje, que mientras, chiquillos, mientras más avanzado tengamos, más difícil va a ser subir el porcentaje, ¿cierto? Hoy neblina, hoy acá en Santiago había sol delante, pero un frío horrible. Ya, chiquillos, nos vemos entonces. Muchas gracias por participar. Vean los videos, las redes sociales, ¿cierto? Ahí todo. Ya, chicos, nos vemos. Chao, chao.